El siguiente programa es para todo el mundo. Se recomienda a padres y docentes acompañar a los menores de edad para una mejor comprensión. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la Universidad Autónoma de Occidente, en la ciudad de Cali, en Colombia, con la presencia de una de las figuras más importantes del pensamiento ambiental, socioambiental en América Latina, que es precisamente el profesor Enrique Leff. El profesor Enrique Leff tiene una larga tradición en los temas ambientales y vamos a conversar con él sobre algunos asuntos muy puntuales. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Hernando. Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias. La idea entonces con nuestra conversación, profesor, parte un poco de tratar de comprender esa relación que hay entre conocimiento, ciencia y ambiente. Digamos que en el desarrollo de la ciencia se han dado diferentes tipos de posturas, aquellas que plantean, por ejemplo, que la ciencia ha sido motivo del desastre de conocimiento, del desastre ambiental. Otras posturas que han planteado, por ejemplo, que la ciencia en esa relación con el desarrollo capitalista, pues han producido también una crisis civilizatoria. Y hay otras posturas muy defensoras de la ciencia que dicen que no, que la ciencia ha estado al margen y que en esa medida no habría que diabolizar, satanizar o incluso, digámoslo así, verle ese elemento negativo que ha tenido el desarrollo del conocimiento en la producción de la crisis ambiental. Digamos que hay muchas ideas que se han venido confrontando, han tenido defensores y otros no. Hay una frase que plantea Edgar Morin, ¿cierto?, que dice que el proceso que hemos vivido nosotros durante el siglo XX de modo particular está relacionado con una visión de la ciencia como productora de progreso, productora de desarrollo, pero también la ciencia productora de ese desastre. Entonces, son perspectivas, son ideas, son tendencias. Para usted, profesor, ¿cuál sería entonces esa relación entre ciencia, conocimiento y ambiente? Bueno, es un gran tema de discusión. Obviamente quien habla desde dentro de la ciencia pretende que la ciencia es neutra, que la ciencia lo que busca es encontrar, digamos, la realidad de las cosas, pero pierde la perspectiva de que la ciencia no deja de ser un modo de comprensión del mundo. Un modo de comprensión del mundo que está ya condicionado, digamos, por una herencia histórica en la construcción de ese modo de comprensión del mundo
y que, digamos, desde Descartes va estableciendo, digamos, un marco de referencia, un patrón, un modo de producción de conocimientos que está ya dispuesto de alguna manera o predispuesto. Y lo que hay que comprender es ese modo de construcción de conocimientos que, más allá de que parte de esta disyunción entre el objeto y el sujeto del conocimiento, está enfocado a construir conocimientos objetivos sobre una realidad. Pero en esa construcción objetiva, que pretende ser objetiva al menos, ¿no?, de conocimientos sobre la realidad, va objetivando la realidad, va construyendo realidad. Y esa es la perspectiva que uno puede tomar desde una sociología del conocimiento. La ciencia va construyendo realidad en muchos sentidos, es decir, en la medida que va desencadenando la potencia del conocimiento y del conocimiento tecnológico en la transformación de la realidad. De manera que la ciencia no es solamente un conocimiento desprendido, objetivo de la realidad, es decir, de la realidad ontológica, óntica, de lo real, sino que va construyendo, digamos, mecanismos de intervención sobre lo real, digamos. Y de esa manera va construyendo la realidad. O sea, los efectos, la ciencia puede penetrar en los núcleos más íntimos del átomo y desencadenar la energía nuclear, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿la bomba atómica es responsabilidad o no de la ciencia? ¿O puede uno pensar que el científico solamente descubrió las fórmulas matemáticas y luego elaboró la tecnología que permitió desencadenar la energía atómica, pero los efectos de la bomba atómica, bueno, son decisiones políticas donde la ciencia no tiene nada que ver? Pero si uno analiza realmente en términos culturales amplios, históricos amplios, la construcción de la ciencia económica, por ejemplo, pues es una ciencia pura ¿de qué? O sea, uno puede decir, bueno, pues la realidad está ahí, la lógica del mercado se fue construyendo a través de las transacciones comerciales, y luego llegó la ciencia económica simplemente a descubrir las leyes inmanentes de los intercambios comerciales. Pero constituida la economía como una pretendida ciencia, fue legitimando también un modo que se volvió predominante, hegemónico, de reducción de la existencia de los órdenes ontológicos del mundo en valores económicos. Y hoy lo que domina al mundo globalizado, pues es sobre todo ese modo de valorización de las cosas de este mundo. O sea, lo que predomina es su valor económico. Y eso tiene una serie de efectos. Si uno conjuga el poder de la economía con el poder de la tecnología, pues tiene efectos en la producción, por ejemplo, de entes transgénicos hoy en día, que además de ser valores de mercado, de poder ser internalizados como mecanismos de producción de ganancias, de crecimiento económico, tiene un efecto ya sobre lo real. O sea, hoy la ciencia se pregunta, bueno, la ciencia no es nada más el conocimiento del orden transgénico, sino la ciencia es también ese instrumento, digamos, que va generando la emergencia de esos órdenes que nos llaman híbridos. Entonces, que son producto, efecto, determinación de ese efecto de la economía, de la tecnología sobre la naturaleza. El hecho de que la economía se vuelva el instrumento global que va asimilando, va capturando naturaleza, va interviniendo en la naturaleza para transformarla económicamente. Bueno, es un efecto de la ciencia. Es un efecto de la ciencia económica
que estimula, que activa los mecanismos económicos establecidos, pero también es un mecanismo que activa el poder de la invención, de la innovación tecnológica, que se vuelve en un instrumento de la reelevación de las tasas de ganancia, de los espacios, digamos, que se va abriendo la economía para generar nuevos espacios de crecimiento económico, de producción de ganancia, pero finalmente de reducción otra vez del mundo de esos valores económicos, pero que tiene un efecto muy claro en la naturaleza, o sea, la transforma, regida por esa ley de esa condición de la ganancia, esa racionalidad económica, impacta al mundo de esa naturaleza. Y en ese sentido tiene razón todo aquel que piensa que el cambio climático, la degradación ambiental y todo esto no son procesos, fenómenos que fueron activados extracientíficamente, sino que la ciencia ha contribuido de manera muy determinante a generar en el mundo. Entonces, esa es la condición de la ciencia, que después la ciencia intenta mirar los procesos, codificarlos, buscar axiomáticas para comprender las causalidades complejas, puede ser o es, pero eso no elimina la responsabilidad de la ciencia, digamos, en su modo de producción de conocimientos y en la producción de realidades que hoy vivimos pues de manera muy crítica. Interesante, profesor. Siguiendo en esa línea, claro, entonces hay una participación, digámoslo así, muy importante de la ciencia, pero hay quienes plantean, por ejemplo, que justamente la ciencia y la hiperespecialización, ¿cierto?, se convirtieron en elementos que conllevaron a que esa situación fuera posible y sobre todo que se profundizara. Pero también puede suceder el hecho, y en eso pues me gustaría mucho conocer su opinión, el hecho de que a medida que se da ese proceso de hiperespecialización o superespecialización de la ciencia, aparecieron intereses de algunos grupos académicos, intelectuales, en pensarse una interdisciplinaridad, o lo que uno denominaría el camino hacia el encuentro de los diálogos disciplinares, ¿sí? Que es muy diferente a los diálogos de saberes, ¿cierto? Yo creo que ahí hay una distancia importante. ¿Qué piensa usted frente a esa hiperespecialización productora de crisis, los intentos de esa integración disciplinar y cómo emerge entonces, cómo aparecería ahí la cuestión del diálogo de saberes como algo mucho más trascendental? Bueno, hay que decir, la ciencia en su manera de intervenir el mundo y muy jalada por la lógica de la maximización de la ganancia, de la eficacia económica, fue induciendo un proceso, fue acicateando, digamos, un proceso de hiper especialización de las ciencias. En esta función que fue adoptando la ciencia de ir penetrando distintos órdenes de la materia, ¿no?, del mundo, del orden social, de todo, para extraer, digamos, las razones o las causas, los mecanismos que activan esos procesos de la realidad. Y se fue hiperespecializando. Al hacerlo, fue generando como efecto procesos muy complejos que se volvieron procesos complejos muy críticos del mundo y de la sociedad, ¿no? La degradación socioambiental, los impactos de la tecnología en la salud, es decir, procesos que llegó un momento que en el momento que emergían en el mundo, la ciencia se mostraba incapaz de resolverlos desde su mirada disciplinaria, súper especializada. Entonces decían, estos procesos demandan, convocan a la intervención de esas diversas ramas del conocimiento que se han venido desarticulando. Llamaron a la reconstitución, podemos decir, del tejido del conocimiento, a una retotalización del conocimiento, con una voluntad un tanto falaz, o sea, creer que el conocimiento objetivo, objetivador, objetivizante,
al reconstituir su totalidad, entonces podría devolvernos la imagen, una imagen nuevamente, un imaginario completo sobre la complejidad del mundo, y entonces el conocimiento científico de esa manera podría ir resolviendo los problemas socioambientales de este mundo, los procesos de complejización crítica del mundo. Y ahí en esa retroacción de la ciencia sobre ella misma, buscando las interdisciplinaridades, la transdisciplinaridad, nuevamente esa obsesión por la unidad totalitaria de la ciencia, lo que pierde perspectiva es el carácter de la propia ciencia, el tipo de comprensión y de conocimiento del mundo que hace interviniendo, digamos, en el mundo, transformando el mundo, lo real. Y esa es la limitación, digamos, una de las limitaciones, puesto que tenemos que ser muy sintéticos en este espacio, de la ciencia en su ambición interdisciplinaria. Hay que decir que lo que ve en ese voluntarismo reintegrador de la ciencia es, digamos, una falta de reflexión epistemológica para darse cuenta que la ciencia fue construyendo paradigmas del conocimiento, y los paradigmas son estructuras conceptuales que tienen, pues, rigideces, propiedades muy características, o sea, en la manera como se fueron constituyendo, y que esos paradigmas del conocimiento, digamos, no son metales dúctiles, flexibles, que no tienen la voluntad, digamos, que esos paradigmas son efecto de voluntades de poder que se fueron instaurando en esos paradigmas y que no están en la disposición o en la posibilidad epistemológica de abrirse para conjugarse a otros órdenes de racionalidad, otros órdenes epistemológicos y ontológicos. Y digo, el ejemplo más visible, más claro, es la dificultad de articular la economía con la ecología para con esto amalgamar las condiciones ecosistémicas del planeta con esta racionalidad económica que hemos construido en la modernidad. Y eso, al mismo tiempo, la complejidad de los problemas socioambientales no son solamente problemas que están puestos ahí en el mundo para que los científicos los analicen. O sea, son problemas sociales. Y están movilizando actores sociales en otras vías, que no son la de la reconstitución del conocimiento total del mundo, holístico, pueden decir, ¿no? Y entonces ahí lo que se está poniendo en juego ante la crisis socioambiental y la construcción de la sustentabilidad son otros modos de comprensión del mundo, otros imaginarios, otros modos de cognición, otras cosmovisiones que están reclamando su derecho de ser en el mundo, de estar en el mundo, de manifestarse con la misma legitimidad y derecho que puede tener la ciencia, que ha pretendido ser el orden superior, supremo del conocimiento humano. Y lo que dicen los pueblos que hoy buscan reapropiarse sus identidades, sus territorios, es poner en valor y en acción política sus saberes no científicos, pero que son saberes, modos de comprensión de cómo ser en el mundo, y que hoy en día pues pueden y deben adquirir su debido valor, y en algunos casos pueden mostrarnos vías mucho más consistentes de ser en el mundo que las que está activando ese proceso de racionalización creciente del conocimiento científico, objetivador, objetivante. Esto no tira por la borda la ciencia, obviamente, sino que la obliga a moderarse, adquirir una conciencia epistemológica y social sobre sus límites, y abre unos procesos mucho más complejos, más interesantes, que es lo que denominamos de un diálogo de saberes. O sea, la interdisciplinaridad siempre será un diálogo entre conocimientos disciplinarios, disciplinados, institucionalizados por la propia ciencia, en sentido estricto. O sea, interdisciplinaridad es esa posibilidad siempre restringida, obstaculizada, de abrir un diálogo y una interconexión, interfertilización entre campos del conocimiento regidos
por sus órdenes ontológicos, por sus disposiciones institucionales, disposiciones de los sujetos de esos órdenes, es decir, los académicos, los intelectuales, los científicos, pero que hoy en día les obliga a abrirse a ver cómo no solamente a imponer el conocimiento científico sobre los otros saberes, sino a dialogar en términos igualitarios. Y yo creo que esa es una perspectiva muy rica para la recomprensión del mundo y para la construcción de la sustentabilidad de este planeta. Tarea grande para la universidad, profesor, entonces. Por supuesto, porque lo obliga a despojarse de la arrogancia del conocimiento docto, científico, sin renunciar, si ustedes quieren, a ello, pero les obliga a abrir nuevas líneas, no nada más de indagatoria, porque no se trata, ahora voy a usar el mejor conocimiento antropológico para estudiar a esos saberes otros, y manteniendo la jerarquía, ¿no?, del conocimiento académico, científico, docto, sino le obliga a entrar más humildemente en la comprensión de esos otros modos de comprensión del mundo, que son los que están pugnando por ser reconocidos, como digo, y por abrir curso a la construcción del mundo. Y bueno, ahí abre perspectivas, digamos, existenciales, culturales, derechos sociales, que van asociados a una cuestión que pretendía tener un dominio muy propio, un protagonismo muy especial en la construcción de la civilización moderna. Ok, muy interesante. Ya para finalizar, el tema América Latina, ¿cierto? Desde su perspectiva, ¿cómo ve la situación en América Latina en términos del papel de la ciencia, en la transformación de estos procesos, en el tema de las personas, las comunidades, la movilización de las comunidades? ¿Qué pasa con América Latina en ese aspecto? Bueno, pasan muchas cosas en América Latina y es una pregunta muy compleja, porque América Latina es todo este continente donde se están moviendo muchos procesos en muchos sentidos. Uno que sí va en la medida, digamos, en el proceso de consolidar los ámbitos académicos, de modernizarlos. O sea, hay una impronta, una condición muy fuerte que viene del mundo globalizado, de una competencia de conocimientos y saberes que vamos absorbiendo en las universidades, vamos a formarnos al extranjero, adquirimos, digamos, vamos absorbiendo modos, paradigmas, modelos en los cuales hacemos carreras científicas. Las universidades compiten con universidades a nivel global, es decir, hay una impronta muy fuerte en el sentido de esa modernización de las universidades. Pero por otro lado, como académicos, estamos mucho más cerca en América Latina de los procesos sociales que hoy nos reclaman esa reconstitución de nuestros saberes. Y eso está abriendo causas, como decía, muy interesantes, de académicos, de programas que están más abiertos a escuchar esa otredad que viene de esos otros saberes y a constituir, pues no solamente programas de investigación, sino procesos sociales que llaman a ese diálogo de saberes. Los mismos procesos sociales, los conflictos socioambientales están llamando a intervenir para resolverlos desde la instrumentalidad de las ciencias establecidas, del conocimiento académico, de las políticas públicas, de la intervención de las empresas mineras, todos los procesos de intervención y transformación de los espacios, de los territorios. Y bueno, esto está convocando de maneras muy complejas a los modos de comprensión, a los saberes, a desenterrar prácticas, saberes, modos de comprensión que pues están interpelando, yo diría, a las universidades a participar, pero de esa manera mucho más democrática, más abierta, más humilde, en construir
alternativas, o sea, modos no solamente de contención, de resistencia, sino a construir esos modos, a inventar esos nuevos modos de territorialización, podemos decir, de los saberes, de los conocimientos, qué es lo que está en juego en el campo, digamos, ya no de la ciencia, sino de la ecología política del saber. Profesor, fascinante, muchas gracias, nos deja un aprendizaje, una enseñanza muy grande, seguimos pensando de esas cuestiones. A ustedes muchas gracias y entonces para una próxima vez, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesor.